Este cuarto tema que vamos a revisar está asociado a los impactos ambientales relevantes en faenas mineras a rasgo abierto. Digamos en primer lugar que hay una tendencia, ya les voy a mostrar por qué, vamos a conversarlo ahora, hay una tendencia a pasar a minería subterránea este último tiempo, por varias razones, por razones técnicas y yo creo que también un poco empujado esto por el impacto ambiental que tiene la minería a rasgo abierto, que es bastante más importante que la que tiene la minería subterránea. Digamos en primer lugar que los minerales en general se pueden dividir en minerales no metálicos, como los materiales de construcción, que requieren poco tratamiento físico, como por ejemplo la trituración y la molienda, que no requieren ningún tratamiento químico. Ustedes ubican perfectamente la trituración y la molienda como etapa de reducción de tamaño, o conminución, que se llama también en algunas ocasiones, y que son etapas previas a todos los tratamientos químicos, diría yo, pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos, electrometalúrgicos, para recuperar algunos materiales. En el caso de la trituración y molienda, son etapas muy importantes que lo vamos a ver en detalle cuando veamos la parte de beneficios minerales. Son etapas que tienen un costo relativamente alto también dentro de los procesos porque son de alto consumo energético. No olvidemos que los minerales en general son, particularmente si hablamos de los minerales de cobre, minerales bastante duros que requieren una inversión de energía importante justamente para reducir el tamaño. Esos son los minerales no metálicos, ¿verdad? Que son, como les decía yo, asociados a los materiales de construcción, por ejemplo, que en otros países son temas relevantes. Quizás en nuestro país estamos muy centrados en los minerales metálicos. Y los minerales metálicos requieren un alto nivel de procesamiento, así como el empleo de muchos reactivos químicos que generan grandes cantidades de desechos finos. Cuando uno está trabajando minerales no metálicos para usos primarios, diría yo, como el caso del uso de materiales de construcción, yo diría que los efectos de impacto ambiental son menores al caso de usar minerales metálicos, en la cual nosotros sabemos perfectamente que hay un metal que queremos rescatar. Vuelvo a poner el ejemplo el caso del cobre, en que aproximadamente vamos a rescatar solo el 1% del mineral, que es el recurso de cobre, y el resto es desecho. Luego hay un impacto ambiental bien importante. Entre los principales impactos ambientales ocasionados por esta forma de minería se pueden señalar la afectación a la superficie y del entorno en general. Estamos hablando de minería a rasgo abierto, en que evidentemente nosotros vamos a afectar una superficie importante. Tomen ustedes el ejemplo de Minera Escondida, el ejemplo de Chuquicamata, en que se ha ocupado una superficie bastante grande para poder abrir el rajo y penetrar hasta la zona en que se encuentra el mineral. También hay afectación a la agua freática en el caso de lugares en que sean zonas de vegetación, por ejemplo, tanto de aguas freáticas o subterráneas, e impacto escénico, podríamos decir, ¿no es cierto?, posterior a la explotación. Cuando hay apertura de minería a rasgo abierto, evidentemente la acción que nosotros estamos haciendo sobre la superficie de la Tierra no necesariamente o difícilmente se va a poder reconstituir a lo que fue antes, posterior al cierre de las faenas. En general los cierres de la faena apuntan a otras cosas, pero cuando hay una minería a rajo abierto, lo más probable es que el rajo permanezca abierto, nunca se tape como fue al comienzo, como post-minería, ¿verdad? Y por de pronto esto va a quedar tal cual.
Hoy es un tema muy relevante porque se estima que hay una imagen, ¿no es cierto?, que ustedes la han visto probablemente de estos mineros que están con una picota picoteando la tierra, ¿no es cierto?, en que están en el fondo creando un impacto ambiental por el hecho de estar horadando el globo terráqueo, con una dimensión evidentemente en que se exacerba el tamaño de los mineros con respecto al del globo terráqueo. Pero en el hecho se trata de simbolizar el efecto de que cuando nosotros de alguna manera estamos produciendo este cambio de topografía por el efecto de hacer una minería a rajo abierto, esa topografía nunca va a volver a ser lo que fue. Es esa un poco la idea. ¿Cuáles son las etapas que se observan en general en un proyecto minero a rajo abierto? Primero está el descubrimiento, la etapa de descubrimiento a exploración, que puede tomar del orden de 15 años. De la exploración a la factibilidad, que puede tomar unos 6 años. De la factibilidad a la puesta en marcha, que puede tomar unos 3 o 4 años. Y de la puesta en marcha a la producción normal, que normalmente es menos de un año, que toma la puesta en marcha, en el fondo llegar a los estándares de producción normal, lo que hace un total aproximadamente 25 años. Esto significa entonces que desde los inicios, desde el momento que nosotros estamos descubriendo un mineral, a tenerlo en producción, en plena producción, está pasando un cuarto de siglo. Entonces, es importante ver lo que significa en tiempo un proyecto de este tipo. Uno es más largo que otro desde el punto de vista del tiempo de producción. En el caso de la minería del cobre son etapas bien largas por lo que significa la producción de este mineral. Pero hay otras minerías, por ejemplo, con la minería del oro, que es bien corta, es muy corta. Yo visité, recuerdo, algunas plantas, unas grandes plantas de minería del oro en Canadá, que el tiempo que duraba la producción de oro era a veces mucho más corto que el tiempo que tomaba en echar a andar la planta a plena producción. Bueno, una descripción del ámbito de esta actividad. Digamos que la minería a cielo abierto abarca las formas más variadas de extracción de materias primas minerales de yacimientos cercanos a la superficie. Vuelvo a alguna imagen que yo les construí en alguna de las presentaciones anteriores, en que tomaba el ejemplo del caso del cobre, en que hay una distribución por tipo de mineral en el fondo, en el caso del cobre, en que tenemos los óxidos en la superficie, los sulfuros en profundidad, con minerales mixtos también entre óxido y sulfuro en una parte intermedia. Los minerales que están más cerca de la superficie, que son los óxidos, evidentemente porque han tenido más tiempo de contacto con el oxígeno del aire, es la materia prima justamente que va a constituir la primera etapa de un rajo abierto. Cuando ustedes parten con un rajo abierto, en el caso de los minerales de cobre, normalmente van a partir con los óxidos. Los sulfuros ya vienen en la etapa más profunda. Un ejemplo claro es el caso de Chuquicamata, que se sacó toda la parte de los óxidos. En la penetración hacia el interior, todavía rajo abierto, llegaron a la etapa de los sulfuros, pero llegó un momento en que ya se hace ineficiente seguir trabajando una mina a rajo abierto para seguir extrayendo los sulfuros, porque los sulfuros se encuentran en bolsones interiores muy profundos. Luego esto se transforma en minería subterránea en la parte más profunda del mineral. Y ahí tienen ustedes el ejemplo de estos perfiles de distintos minerales que ocurren más lejos o más cerca de la superficie. Entonces lo que se hace es que se quita completamente el recubrimiento estéril y se extrae el material útil.
hay todo este material estéril que se va a sacar entonces de la mina Rajo Abierto como primera etapa, y este material estéril va a haber que irlo depositando en algún lugar dispuesto para la disposición. Vuelvo al ejemplo de Chuquicamata. El material estéril se ha ido depositando muy cerca de la mina por los costos de transporte, lo que ha significado a la larga que se ha cubierto buena parte de lo que fue el antiguo campamento de Chuquicamata, incluyendo el hospital, ¿verdad? Porque estaban en lugares muy cercanos a la mina, y desde el punto de vista de rentabilidad de la operación salía más a cuenta poner toda la población lejos del lugar, ¿no es cierto?, trasladarla a toda la población. Con ello además se estaba cumpliendo con algunas normativas que tienen que ver con la polución por las fundiciones en el caso de Chuquicamata, pero prácticamente toda la población se reconstituyó en Calama o cerca de Calama, y a 17 kilómetros de Chuquicamata, y el campamento antiguo quedó cubierto por todo el lastre que era necesario depositarlo en alguna parte. Bueno, esto se hace atendiendo a las propiedades físicas del material en bruto y a las características específicas del terreno. Se utilizan diversos métodos de explotación. El impacto ambiental de las operaciones de minería a cielo abierto depende en gran medida del tipo de proyecto. Debido a ello, se hace una distinción entre los efectos ambientales de cada proyecto y las medidas destinadas a contrarrestarlo. Entonces, uno pudiera elaborar un poco una caracterización de la situación, cómo afectan a los distintos ámbitos, por ejemplo, cuando se hace la extracción de diferentes maneras, puede ser una extracción en seco o en húmedo, cuando se hace una extracción en la plataforma continental o una extracción en profundidad. ¿Cómo afecta esto a la superficie del terreno, al aire, a las aguas superficiales, a las aguas subterráneas, al suelo, a la flora, a la fauna, a la población, a las edificaciones y otros conceptos? No nos olvidemos que hoy, quizás en Chile estamos todavía lejos de eso, pero hoy en los países más desarrollados, impacto ambiental significa preocuparse hasta de los monumentos históricos que están cerca de las plantas mineras. El impacto ambiental en las ciudades en Europa, por ejemplo, se mide también por los efectos que tienen sobre algunos monumentos históricos que están en las ciudades que ya tienen muchos años, ¿verdad? Y que los monumentos históricos son parte de todo un desarrollo de turismo. Por de pronto se cuida muchísimo. Por poner ejemplo, cómo afecta a la superficie la extracción, vamos a ver que hay devastación de la superficie, alteración de la morfología, peligro de derrumbes en frentes de arranque, destrucción de bienes culturales, en muchos casos. En el caso del aire, hay ruidos y vibraciones en general, hay ruido y vibraciones de detonaciones por las explosiones que se hacen para hacer el rompimiento de la roca, formación de polvo por tráfico y erosión, humos, en el caso de los humos de escombrera, por ejemplo, de autoinflamaciones que pueden ocurrir, vapores de voladuras, gases nocivos, etc. Las aguas, en el caso de las aguas superficiales, puede haber una alteración del ciclo de nutrientes, una posible eutroficación de las aguas superficiales, contaminación con aguas residuales, contaminación causada por una intensificación de la erosión. En las aguas subterráneas hay un descenso del nivel freático, un deterioro de la calidad de las aguas subterráneas, ¿verdad?, que de alguna manera se están viendo afectadas por las operaciones que se están haciendo. En el suelo puede haber una erosión en la zona de explotación, una disminución del rendimiento, desecación, hundimiento del suelo, peligro de empantanamiento tras el restablecimiento del nivel freático y erosión. Sobre la flora podemos tener destrucción de la flora en el área de explotación, destrucción parcial o alteración de la flora en áreas circundantes debido a cambios del nivel freático. Sobre la fauna,
Evidentemente, esto va a obligar a un desplazamiento de la fauna a otros sectores. En algunos países más desarrollados, ¿no es cierto?, si hay una protección evidente sobre la fauna de tal modo de reubicarla en algunos otros sectores. Y sobre la población puede haber conflictos relacionados con el uso del suelo, establecimiento o desarrollo de asentamientos a raíz de las actividades mineras y destrucción de zonas de recreación. Y aquí, aprovecho de decirlo inmediatamente, debe haber evidentemente una discusión bien importante con las comunidades al respecto. En Chile yo creo que se está trabajando bastante esto tiene que ver con la responsabilidad social, ¿verdad?, empresarial, pero hay otros países que esto lo han desarrollado ya largamente por mucho tiempo. Cito el ejemplo de Canadá, que tuvo ocasiones en que por instalaciones mineras en el norte de Canadá tuvieron que producir un impacto importante en comunidades indígenas. Y evidentemente las empresas entraron a conversar con esta comunidad indígena para ver cómo podían colaborar mutuamente en la comunidad y en el desarrollo de la empresa, llegando a esas situaciones de compromiso en que parte de las comunidades trabajan en horarios bien estipulados con las empresas mineras y otra parte del tiempo diario lo ocupan en seguir desarrollando sus actividades normales como caza y pesca en la zona. Entonces ahí hay un trabajo importante que se puede hacer y que se debe hacer en este aspecto. Bueno, hay muchos otros ejemplos que yo se los voy a dejar en el documento que tiene que ver sobre los efectos que tienen los distintos tipos de manejo en la extracción sobre distintas áreas o circundantes a las plantas mismas. Hay algunas medidas para limitar el impacto ambiental de la explotación minera a cielo abierto, como por ejemplo la medida preliminar más importante consiste en determinar el estado actual del medio ambiente, a fin de tener un punto de referencia para medir los posteriores efectos ambientales, es decir, tener una referencia base, ¿no es cierto?, una línea base de cuál es la situación y a partir de eso poder establecer un poco qué es lo que va a cambiar por el efecto de establecer una planta minera, un rajo abierto y empezar a producir todo este impacto ambiental alrededor. Para ello se deben tener en cuenta los monumentos culturales e históricos, los suelos, la calidad y el volumen de las aguas superficiales y subterráneas, así como la flora, la fauna, el uso del suelo, etc. Y la población afectada que sufre los efectos directos e indirectos de la minería, por ejemplo, por reasentamiento o consecuencias del deterioro de la actividad pesquera, en el caso de gente que esté dedicada a la pesca, el lugar de donde se va a instalar la faena minera, que un poco el ejemplo de Canadá que yo le estaba poniendo, deben participar de las decisiones importantes de la planificación a fin de tener la oportunidad de defender sus intereses y prevenir posibles tensiones sociales. Es sumamente importante obtener una participación adecuada de los grupos afectados y de las autoridades locales en la planificación y ejecución de medidas de reasentamiento, pago de indemnizaciones y eventual retorno a las antiguas propiedades. Antes de iniciar las labores de minería debe realizarse una campaña de capacitación y sensibilización en materia de protección ambiental y de salud, dirigida a los encargados de la toma de decisiones y a quienes participan en las actividades mineras. Este es un punto importante porque yo creo que internaliza un poco en la comunidad cuáles son las actividades que van a ocurrir. Yo recuerdo cuando chico haber vivido en un pueblo muy pequeño en el sur del país, en el cual llegó a instalarse una fábrica de papeles y cartones, y produjo un impacto pero impresionante en un pueblo que tenía una sola calle de tierra, y llega a instalarse esta gran compañía, ¿no es cierto? Y por supuesto que llegó una cantidad de maquinaria enorme, de dimensiones enormes, que nunca la gente había visto, y que empieza a construir
caminos, carreteras, y después aparecen ya los caminos pavimentados, etcétera, pero que en primera instancia produjo realmente un impacto muy grande en la población por lo colosal, sobre todo de las faenas. Yo creo que si hay una capacitación previa, una internalización previa de cuál va a ser el manejo que se va a hacer, de informar a la comunidad, por supuesto, la comunidad se va a sentir integrada al proceso y los efectos, al menos mentales, sobre la comunidad van a ser mucho menores. Hay algunas medidas paralelas a las actividades mineras que vale la pena considerar. Por ejemplo, a fin de reducir al mínimo la superficie de explotación, el material estéril debe depositarse en vertederos internos, ojalá, es decir, en los espacios abiertos por la exploración, de tal modo de ir reconstituyendo desde ya la topografía del terreno, en lo que sea posible. Nunca va a llegar a ser igual, pero en lo posible. Para reducir el nivel de ruido durante las labores se deben usar dispositivos silenciadores en los equipos. Algunas máquinas pueden aislarse completamente con revestimiento antirruido o dotarse de tubos de escape y silenciadores especiales. Además, los mineros pueden protegerse individualmente, por ejemplo, mediante el uso de protectores para los oídos. Y finalmente es posible limitar los periodos durante los cuales se emite ruido, por ejemplo, realizando voladuras una sola vez al día. La construcción de barreras antirruido puede reducir además la difusión de ondas sonoras en los alrededores de las fuentes emisoras. Hoy día las barreras antirruido se pueden constituir incluso con pequeñas colinas del mismo material que se está sacando, ¿verdad? Para impedir, por ejemplo, si hay un campamento cercano o un lugar donde esté, o un casino por último, donde almuerce la gente, de alguna manera aislar del ruido el sector para que no les produzca este problema. El uso óptimo de explosivos reduce considerablemente las emisiones de ruido y de polvo provenientes del arranque de rocas consolidadas. La planificación óptima de las voladuras, por ejemplo la cantidad de explosivos, la adecuación de la red de perforación y el taponeado de perforaciones cargadas, permite reducir la cantidad de explosivos, limitando de esta manera la potencia de las vibraciones, la dispersión de partículas ultrafinas y el ruido causado por la detonación. Otras medidas individuales, tales como el humedecimiento de caminos, el lavado del equipo de transporte, por ejemplo de camiones, la aspersión y el restablecimiento de la cubierta vegetal en las escombreras y además superficies expuestas, así como el uso de aglomerantes, contribuyen a evitar las emisiones de polvo en las explotaciones. Además se pueden insonorizar aparatos específicos, por ejemplo chancadores en sistemas de cinta transportadora, dotándolos de un revestimiento aislante. Los chancadores son artefactos que realmente producen bastante ruido por la reducción de tamaño que están haciendo del mineral a veces muy duro, ¿verdad?, para liberar el material justamente para recuperar los metales. La siembra de árboles ayuda a detener la erosión eólica y favorece la precipitación del polvo. Los aparatos de perforación deben equiparse con dispositivos para precipitar el polvo, ya sea en seco o en húmedo. Las plantas depuradoras eliminan las sustancias sólidas en suspensión y neutralizan y purifican las aguas residuales, a fin de que el efluente cumpla normas mínimas de calidad. Para cada solución o suspensión existen procesos adecuados de separación líquido-líquido o sólido-líquido que deben utilizarse para purificar las aguas contaminadas. Para depurar aguas ácidas contaminadas con metales se pueden usar, por ejemplo, procesos electrolíticos. En el caso de aguas residuales radioactivas pueden aplicarse una técnica de intercambio de iones. Los pozos de exploración y otros agujeros de perforación de tamaño importante en desuso deben sellarse, ya que podrían desequilibrar los horizontes impermeables que retienen las aguas subterráneas. Paralelamente a la actividad minera y a las medidas encaminadas a reducir los efectos ambientales de la explotación a cielo abierto, deben vigilarse constantemente todos los factores ambientalmente relevantes, recurriendo para ello a mediciones de control, o sea, a un monitoreo, para hacer un seguimiento. Los factores más importantes son los gases de escape, el nivel de ruido, las vibraciones,
la contaminación del agua, emisiones de polvo, movimiento, estabilidad de taludes, hundimiento y nivel freático. Dentro de las medidas posteriores a las actividades mineras, podemos decir también que después de agotar una sección del yacimiento y de haberla rellenado con desmonte de otros frentes de explotación, deben emprenderse inmediatamente medidas de saneamiento, en vista de que las explotaciones a cielo abierto suelen ocupar grandes extensiones. Las medidas de recuperación en las secciones agotadas se realizan simultáneamente con las labores de extracción de otras secciones. Lo mismo debe hacerse en explotaciones con extracción en húmedo, ubicadas fuera del cauce de un río. La recuperación del terreno afectado debe hacerse procurando restablecer las condiciones naturales del paisaje. Procurando, la verdad es que eso difícilmente se logra, pero hay que procurar hacerlo de alguna manera. Las medidas paralelas a las actividades mineras también, las medidas posteriores, estaba comentando, las actividades mineras, consideran también que las escombreras y los perímetros de la mina, al igual que las pilas de desmonte externas y las antiguas superficies de explotación, deben recultivarse inmediatamente con vegetación autóctona, a fin de limitar o prevenir la erosión, sobre todo en zonas tropicales de clima húmedo, así como la erosión eólica en zonas áridas. En zonas particularmente vulnerables deben usarse métodos especiales para controlar la erosión, por ejemplo, drenaje y consolidación. Finalmente, conviene sanear progresivamente las superficies explotadas para dedicarlas a la agricultura o bien restablecer las condiciones naturales para destinarlas a otros fines. Para poder aprovechar el terreno será necesario aplanarlo, compactarlo y cubrir las superficies mecánicas o hidráulicamente con capas de tierra y humus a fin de permitir el restablecimiento de la cubierta vegetal y poder cultivar la tierra. Sin embargo, el recultivo del terreno afectado representa tan solo una posibilidad de minimizar el impacto ambiental. Desgraciadamente, la minería a rajo abierto tiene un impacto ambiental mucho mayor que la subterránea. Aumenta la producción de residuos y así genera una gran cantidad de residuos industriales. Además de la capa superficial natural que permanecía intacta con la extracción bajo tierra, queda alterada irreversiblemente en el caso de la minería a rajo abierto, dejando atrás un paisaje inerte. Asimismo, los acuíferos y los cursos de agua próximos pueden resultar afectados, poniendo en peligro la fauna y flora del lugar. Además, el arrastre de las partículas por el agua perjudica a la agricultura al erosionar y esterilizar las superficies de cultivo. La proximidad de las canteras a los núcleos de población produce también de manera indirecta nuevos problemas al medio ambiente, pues las excavaciones que ya carecen de cubierta vegetal se convierten en vertederos urbanos. Eso se ha visto en muchas ocasiones cuando la minería ocurre cerca de poblaciones importantes, que probablemente en Chile no sea el caso más importante. Yo creo que hay otros países acá en Latinoamérica que tienen minería muy cerca de zonas muy pobladas. Acá nosotros tenemos una minería en zona desértica y las poblaciones que hay son poblaciones que se han instalado justamente a consecuencia de las actividades mineras que hay. Entre los efectos posteriores que conviene citar también tenemos, además del impacto ambiental, los problemas para la salud humana que se incrementan. Por ejemplo, los gases, los polvos en suspensión, los ruidos y vibraciones de la maquinaria y explosiones que pueden afectar a los habitantes próximos a las minas, en forma de enfermedad respiratoria o del sistema nervioso. La mayor parte de los problemas derivados de la actividad minera persisten durante largos periodos de tiempo. Por ello, la aplicación de medidas correctoras resulta esencial. Los expertos hablan de 3 aspectos clave a la hora de gestionar una explotación minera de manera más respetuosa posible con el entorno: prevención del impacto antes o durante las labores de explotación, restauración del terreno, devolviéndole en lo posible su aspecto original, y remediación, tratando de solucionar los problemas que la restauración no ha sido capaz. En cualquier caso, las minas a cielo abierto alteran de tal forma el entorno natural que no es posible recuperar por completo el entorno,
ni siquiera con la reintroducción de las especies originales. En la actualidad se habla más bien de medidas compensatorias para rehabilitar la zona afectada, ofreciendo las condiciones que permitan albergar un nuevo hábitat. Y ninguna de estas tareas resultará efectiva a medio o largo plazo si no hay un seguimiento estricto del proceso. ¿Cómo conseguir minas a cielo abierto más ecológicas? Los expertos ofrecen una serie de recomendaciones a la hora de gestionar una explotación minera de superficie y de recuperar posteriormente la zona. Primero, una extracción selectiva de los materiales y utilización de redes de drenaje y de depuración de vertido. Bueno, esta es una de las proposiciones que hay justamente para paliar los problemas de impacto ambiental que hay hoy día por todo tipo de industria, que es ser más selectivo justamente con la extracción de materiales. Si uno logra ser más selectivo, evidentemente no va a haber probablemente, o va a haber una cantidad inferior de lastre a remover, y evidentemente uno va a estar utilizando directamente los minerales que son más importantes para la recuperación del metal o de los materiales que quiera reutilizar. Lo otro es la reutilización de los escombros, que puede ser aprovechados como material para carretera, hormigones, materiales cerámicos, como fuente de energía en el caso del carbón, ¿no es cierto?, como fertilizante para la agricultura o como elemento para restaurar suelos degradados. Hoy la verdad es que hay una política mucho más clara al respecto y hay una tendencia a reutilizar estos materiales, ¿no es cierto?, que eran materiales de desecho o grandes pasivos mineros. Eso los voy a comentar cuando veamos más bien los procesos ya en los otros capítulos. Pero en los países ya más desarrollados el uso de la escoria, por ejemplo, es mucho más normal para asentamientos de camino, para construcción de carreteras, ¿no es cierto?, construcción de habitaciones, de cercos, como material de asentamiento de ríos y canales de alta circulación, etcétera. Lo mismo se está haciendo ya con los relaves, ¿no es cierto? Hay una tendencia a utilizar los relaves en alguna otra cosa que no sea lo que fue la minería, porque son materiales pasivos que en este momento están ocupando un lugar, están produciendo algún problema ambiental en el entorno, no solamente visual, sino que por generación de aguas ácidas muchas veces, está contaminando con metales pesados las zonas aledañas. Y en el caso de los relaves o las colas de flotación hay una tendencia a utilizarlos bastante para mezclarlo con cementos y también en la construcción o en la fabricación de habitacional. En la restauración del terreno o el rellenado de cavidad minera utilizando la escombrera y lastre, y cuando no es posible se utiliza la denominada minería de transferencia, que recupera una zona del yacimiento mediante los materiales que se extraen de otra zona del mismo yacimiento. El mantenimiento de los diques de contención de lodo, con lo que se puede evitar catástrofes ecológicas, como la que ocurrió en la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, en España. Si ustedes pueden buscar en Google, por ejemplo, ese material, se van a impresionar porque realmente fue un tranque de relaves que se corrió en el fondo, cuyo embalse no soportó y realmente impactó en una zona pero muy extensa, porque fue una área plana prácticamente en que en todo el material de relave afectó una superficie muy grande en Sevilla, en España. Lo pueden encontrar, yo creo, en el Google, búsquenlo por Aznalcóllar, con Z, Aznalcóllar, y van a encontrar esta historia. También hay que hacer una remediación de los terrenos favoreciendo la revegetación usando lodos ricos en nutrientes o añadiendo cal, en muchos casos para neutralizar la acidificación. Posteriormente se procede a la introducción de especies vegetales, siendo recomendable el sembrado de trébol u otras leguminosas. Y les quiero comentar también que para hacer seguimiento de muchos de estos pasivos mineros, de sus efectos, ¿verdad?, existen hoy día
muchas facilidades a través de Google Earth o a través de Landsat, que son imágenes facilitadas por la NASA, sin costo, y que han ido aumentando paulatinamente con el tiempo en su grado de resolución. Han pasado en el caso de Landsat, por ejemplo, de 28 metros de resolución en el año 90 a 14 metros de resolución en el año 2000. Luego es cada vez más fácil hacer su seguimiento, ir viendo cuáles son los efectos que va teniendo entonces la minería en grandes extensiones de terreno. Particularmente les comento que nosotros planteamos un proyecto, por ejemplo, hace años atrás, cuando yo estaba en la Universidad de Concepción trabajando, que era justamente un proyecto que se basaba en imágenes satelitales para hacer seguimiento de pasivos mineros, hacer seguimiento de los efluentes que se generan en pasivos mineros, que es relativamente fácil si uno tiene patrones de imágenes para hacerlos referenciales en una instancia, de tal modo que uno tiene un código de colores para hacer seguimiento de estos materiales que pueden estar fluyendo desde un pasivo minero, o uno puede verificar si hay desplazamiento del pasivo minero, ¿no es cierto?, y hacer un seguimiento en el tiempo y detectar si hay momentos críticos a través de un monitoreo satelital. Hoy día el monitoreo satelital se usa, por ejemplo, bastante en la detección de incendios. Hay un monitoreo satelital que detecta por imágenes, por código de colores, las zonas de alta temperatura en los bosques, y antes que ocurra un incendio es capaz de detectar la posibilidad de que el incendio ocurra, lo que permite adelantarse al hecho, lo que es muy importante en este momento para de alguna manera contribuir a que no ocurran estas catástrofes. De la misma manera se pueden hacer con los pasivos mineros hoy día a través de estas imágenes que están muy establecidas, muy bien utilizadas desde este punto de vista. Hay algunos criterios, ¿no es cierto?, para ir haciendo estos análisis de imágenes. Es que el área ocupada por la faena incluya todas las obras e instalaciones asociadas a la faena, independiente de la distancia que existe entre los distintos elementos. Entonces va determinando dentro de la imagen alguna zona de seguridad adicional alrededor de la zona de faena, y se van aplicando algunos criterios en el área que puede verse afectada. Por ejemplo, que formarán parte del área de estudio los cursos de agua superficial situados aguas abajo del lugar en donde se ubicarán las obras e instalaciones que pueden generar drenajes o escurrimientos con contaminantes. La distancia que debe considerarse es del orden de 2 kilómetros aguas abajo del punto en que ya no se detecta contaminación registrada mediante pHímetro, o sea, con valores de acidez, comparando los valores que se registran aguas arriba de la faena con aquellos que se vayan midiendo aguas abajo, para ver cómo va evolucionando la contaminación. Que no se observen presencia de sales, o se aprecia un incremento en la biodiversidad, en que vuelve a aparecer, por ejemplo, la vegetación en las riberas del efluente. Entonces hay formas de ir, algunos criterios que se van aplicando justamente para detectar cuáles son las zonas aledañas realmente impactadas por el efecto ambiental. Bueno, van a formar parte del área de estudio los suelos que se ubicarán viento abajo de obras o instalaciones que emiten polvo con sustancias contaminantes, tales como tranques de relave o depósitos de residuos peligrosos con material fino en la superficie. También formarán parte las comunidades que pueden verse afectadas directa o indirectamente por la faena. Por ejemplo, se incluirán en el área de estudio aquellas poblaciones que están consumiendo alimentos que se cultivan en terrenos muy próximos a una faena de la cual pueden recibir contaminación. El impacto ambiental provocado por cualquier actividad minera está relacionado con 4 factores principales. El tamaño de la explotación, que se refiere al volumen de producción de la explotación, el cual tiene como consecuencia una determinada dimensión de actividades y producción de desechos y aguas residuales. La localización, que se refiere al sitio en el que se lleva a cabo la explotación, las poblaciones que quedan aledañas y la naturaleza de la topografía local. Los métodos de explotación,
que dependen del tipo de yacimiento a explotar y que están directamente relacionados con la naturaleza y extensión del impacto. Se utilizan 3 métodos principales, ¿no es cierto?, como lo habíamos conversado: la minería a cielo abierto, minería superficial, la minería subterránea y la minería por lavado y dragado. Por ejemplo, la minería del oro, una minería por lavado, en general la artesanal. Y las características de los minerales y de su beneficio, que se refiere al hecho de que la naturaleza del mineral determina el tratamiento a sufrir, que es determinante entonces el tipo de mineral que se va a tratar. El evaluador del área de influencia del impacto ambiental de una faena minera debe trazar un mapa en que se está para apoyar la evaluación, en que la envolvente de este mapa deje completamente circunscritas las zonas de ocupación de la faena y sus áreas de influencia directa o indirecta. La primera delimitación es preliminar, se realiza antes de verificar el terreno y es el resultado de la revisión y análisis de los documentos y mapas consultados. Entonces vamos a tener unas áreas que van a estar ocupadas por la faena, vamos a tener áreas que pueden verse afectadas, suelos, cursos de agua, las comunidades, y todo esto va a estar dentro de la envolvente o dentro del mapa que se quiere elaborar, que se quiere presentar. Hay un ejemplo que ustedes lo van a ver en la presentación, ¿no es cierto? Considerando una fuente química de impacto ambiental, en este caso tomado los relaves, que son todos estos stocks de desechos pasivos mineros que quedan posterior a la concentración de los minerales, en que hay mecanismos de liberación muy potenciales, por ejemplo, por la lixiviación de metales pesados, por la generación de aguas ácidas. Hay medios de transporte para esto, que puede ser el agua superficial, los mismos sedimentos o el agua subterránea, y las potenciales vías de exposición, que puede ser la ingesta o la absorción térmica a través de la piel de muchos de estos materiales, y los receptores potenciales, que pueden ser las personas, ¿no es cierto?, y la fauna béntica, los peces y las aves acuáticas, ¿no es cierto?, que están de alguna manera aprovechando estas aguas que andan circulando. Digamos, para terminar, ¿no es cierto?, que la minería a cielo abierto remueve la capa superficial o sobrecarga de la tierra para hacer accesibles los extensos yacimientos de mineral de baja calidad. Los modernos equipos de excavación, la cinta transportadora, la gran maquinaria, el uso de nuevos insumos y las tuberías de distribución permiten hoy remover montañas enteras en cuestión de horas, haciendo rentable la extracción de menos de 1 gramo de oro, en el caso de la minería de oro, por toneladas de material removido. Lo mismo ocurre con otras minerías, con otro tipo de minería. La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural. La minería a cielo abierto utiliza grandes cantidades de cianuro, en el caso del oro, ¿no es cierto?, la minería del oro, que permite recuperarlo del resto del material removido. A estos graves impactos hay que agregar la gran contaminación generada por los metales pesados, que se pueden liberar por escurrimiento en aguas ácidas, como el caso del arsénico, el plomo, el mercurio, el cadmio, el selenio, entre otros, capaces de permanecer en el ambiente por largo tiempo y de difundirse a través de la agua subterránea y contaminar efluentes líquidos de uso agrícola. La presencia de metales pesados en efluentes líquidos de uso agrícola es muy importante, porque significa que los vegetales que están en este terreno agrícola, que están siendo regados por estos efluentes, van a captar estos metales pesados, van a absorber estos metales pesados, van a quedar en el cuerpo de los vegetales, y posteriormente estos vegetales van a ser ingeridos por el ser humano. Una vez ingeridos por el ser humano o por los animales en general, estos metales pesados son acumulativos y se van a ir, tal como su nombre lo indica, se van a ir acumulando en el ser humano o en los animales en general, de tal modo que no se van a eliminar a corto plazo. Y ese es un problema relevante, justamente, y porque el problema del arsénico, por ejemplo, es relevante en las fundiciones, y lo vamos a tocar eso cuando veamos las plantas de beneficio de fundiciones
cómo el arsénico puede afectar justamente a las personas, y ha sido una de las razones por qué hoy día prácticamente nadie vive cerca de una fundición, ¿no es cierto? Particularmente porque en Chile tenemos problemas de contenidos de arsénico en los minerales y debemos paliar de alguna manera, mientras no exista una tecnología que nos asegure el control del arsénico. Les voy a hablar de las tecnologías que hay hoy día, que son tecnologías cada vez mejores, por supuesto, pero está lejos todavía de solucionarse el problema. Luego, lo mejor es evacuar la población y dejarla lejos de la zona de la fundición. Pero de eso vamos a hablar en la próxima reunión. Eso es por hoy. Bien, gracias.